Ser un fanático no le cambia la vida a nadie. El preciso hecho de ser un fanático es de que simplemente estamos de acuerdo o seguimos cierto pensamiento. Nos gusta cómo juega ese equipo, nos gusta cómo juega ese jugador, pero bajo ninguna forma nuestra vida se ve alterada por ser un fanático. Esa fue una de las lecciones del sermón pasado, donde estudiamos que lastimosamente había muchos cristianos en Jerusalén que simplemente eran fanáticos. Es que habían creído en Cristo, pero seguían con costumbres judaizantes. Seguían con costumbres que los judíos practicaban, pero no eran de los cristianos que habían profesado que Jesús era el Señor. De la misma forma, hablamos que hoy puede ser que hayamos muchos que nos sentemos en una silla, en una iglesia y digamos que somos cristianos, pero bajo ninguna forma nuestra vida ha cambiado. Seguimos siendo lo mismo, entonces eso nos hace fanáticos. El peligro de ser un fanático es que es cansado y muchas veces lleva a que seamos heridos o que podamos herir a otros, como vimos que sucedió con Pablo. Muchos de los que están acá han sido heridos por fanáticos. Personas que sus vidas no están siendo transformadas por Cristo, les han juzgado y les han hecho sentir mal y ellos son fanáticos. Ustedes han sufrido lo que los fanáticos pueden hacer. Pablo evidentemente sufrió lo que los fanáticos hacen. El segundo punto que hablamos es que muchas veces nosotros nos vamos a preguntar si lo que estamos haciendo está bien o no, si es pecado o no. Y Pablo nos enseñó una gran verdad. Como cristianos hoy ya no nos preocupamos de si vamos a hacer esto o no, vamos a ser socialmente aceptados o no, culturalmente aceptados o no, ¿qué va? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, nos preguntamos si lo que estamos haciendo predica a Cristo. Si lo que yo estoy haciendo ahorita es una predicación a otros de lo que Jesús hace en mi vida y en la vida de otros, claro que lo debo de hacer. Y de repente nos podemos sentir, no, pero socialmente se va a ver muy difícil de aceptar. Culturalmente no sé si vaya a ser bueno. A Pablo todos le dijeron que no fuera y aún así fue, porque quería predicar a Cristo. Quizás ustedes se sientan juzgados y se sientan menospreciados por algunos fanáticos a su alrededor y les digan, mira, te vestís, hablas y te ves como un pecador. Sos un primo del diablo. Y ustedes y yo nos preguntamos, ¿y qué hice? ¿Qué es lo que ellos hacen mejor que yo? Bueno, el punto no es ese. El punto es si estamos predicando a Cristo o no con lo que hacemos. Eso es todo lo que nos importa. Aprendimos esas dos cosas en el sermón pasado porque Pablo fue aprisionado en Jerusalén como consecuencia de un consejo que cristianos en Jerusalén le dieron. Ahora los soldados romanos lo salvan, gentiles, personas a los cuales los judíos les veían mal, le salvan la vida a Pablo, romanos. Le salvan la vida, lo sacan dentro de la muchedumbre, del alboroto que han hecho por él, y lo empiezan a subir a los escalones de la Torre Antonia. La Torre Antonia históricamente ha sido conocida como una de las fortalezas romanas estratégicamente mejor posicionadas sobre Jerusalén. La Torre Antonia estaba puesta exactamente a la par del templo y servía como una vigía para controlar todo lo que los judíos hacían ahí, para que no se salieran del orden. Pablo está subiendo la Torre Antonia, se encuentra a la mitad y le habla en griego a un soldado romano que hablaba griego. El soldado romano se
sorprendió y le dijo, vos no eras aquel egipcio. A lo que Pablo responde, no, no soy el terrorista del cual hablamos y ustedes ya conocen. El soldado romano se sorprendió tanto que le dijo, bueno, lo que querés decir, decilo. Y ahí retomamos en el capítulo 22. Vayan conmigo hacia el capítulo 22. Dice el verso 1. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Paren ahí. Esta fue una de las predicaciones más emblemáticas de Pablo. Si ustedes se recuerdan, dejamos a todo el pueblo de Jerusalén a las faldas de la Torre Antonia, alrededor del templo, porque había un gran alboroto y todos querían saber lo que estaba sucediendo. La misma Biblia dice que se agolpó el pueblo tratando de matar a Pablo. Ahora, él tiene la oportunidad que tanto ha deseado durante toda su vida. Al fin le voy a poder predicar a los judíos en Jerusalén. Queremos escuchar este sermón. Es uno de los sermones más importantes de toda la Biblia de Pablo. Para este tiempo ya pasó más de 25 años haciendo ministerio. Ya aprendió mucho. ¿Se recuerdan cuando estudiamos por qué él en 1 Corintios 2:2 dijo que me he determinado a no saber nada más que Jesucristo y este crucificado? Aprendimos por qué fue. Por el gran error que tuvo al querer hablar de filosofía griega y presentar a Cristo. Ahora, después de tantas equivocaciones, va a dar uno de sus sermones más importantes. Sigamos, verso 2. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Paren ahí. Unos versos atrás, en el capítulo 21, vemos que Pablo habla griego. Ahora, unos capítulos más tarde, dice que Pablo habla hebreo. Sorpréndanse, también hablaba latín y arameo, de lo que nosotros sabemos. El tipo hablaba 4 idiomas. Aparte de haber sido criado con uno de los teólogos más grandes de su generación, que nosotros sabemos que se llama Gamaliel. Si ustedes se preguntan por qué les habló en griego a los griegos y en hebreo, él nos lo dice en 2 Corintios capítulo 9. Nos dice, a los griegos me hice griego, a los hebreos me hice hebreo. Le hablo en el idioma que mejor entiendan a aquellos a los que les estoy hablando. Ahora, cuando ustedes y yo andamos en otro país que no hablan nuestra lengua, no se imaginan lo reconfortante que se siente encontrar a alguien que habla español. Hace mucho tiempo estaba evangelizando en una ciudad donde se habla inglés. Eran como las 11 de la noche, estamos evangelizando en un barrio bastante difícil. Y había una compañera de Patmos que era colombiana. Y estaba tan cansado que le dije en español, ya me aburrí de hablar inglés, no puedo, soy malísimo hablando inglés. Cuando yo se lo dije, estamos hablando, atrás de mí iba pasando un argentino y cuando me escuchó me dijo, ¿vos hablas español? Yo le dije, y me asusté, sí, creo. Y empezó a hablar conmigo como que si fuéramos grandes amigos. Y realmente yo me estaba preguntando, ¿qué hice para que esta persona me hablara? Había pasado todo el día intentando hacer que las personas me hablaran y ahora que no le estaba intentando, lo logré al parecer. Y simplemente me dijo que le alegraba escuchar a alguien hablando su idioma. A partir de ese momento tomé la oportunidad y ya que estábamos en un barrio algo peligroso, empecé a hablar español. Y saben que me fue muy bien. Me recibían. Hasta me insultaban en español y lo extrañaba un poco. Pero es la forma en la que hablamos los latinos, al parecer. Pero se siente muy bien. Las personas son más receptivas cuando uno está en un ambiente donde no se habla su idioma y de repente hay alguien que habla su idioma. Pablo conocía muy bien ese sentimiento.
Cuando se dirigió en griego al soldado romano, estaba haciendo que éste se sintiera bien con él, que le abriera las puertas. Luego se encuentra frente a la turba que lo quería asesinar. No les estoy hablando de un grupo de personas que han apartado de su sábado para venir a escuchar la Biblia. Les estoy hablando de un grupo de personas que lo querían asesinar, que estaban gritándole a los romanos: crucifíquenlo. Les grita en hebreo, y ellos, cuando escuchan la lengua en hebreo, ellos no tenían idea de quién Pablo era. Ellos solo estaban escuchando que iban a apedrear a alguien y querían participar. Entonces, cuando escuchan que el tipo habla hebreo, sus oídos se abren y ahora ellos quieren escuchar. Cuando nosotros vamos a hablar de Cristo a otros, debemos de asegurarnos que estamos hablando un lenguaje que ellos puedan entender. No vamos a ir de una vez a decirles: mira, tu vida va a recibir el bautizo del Espíritu Santo y vas a empezar a sentir cómo la unción empieza a fluir a través de vos, y de repente vas a sentir que todos los fundamentos del cristiano van a ser reales sobre tu vida. No vamos a ir hablando de esa forma. Es claro que está correctamente dicho todo lo que mencioné, pero no nos van a entender. ¿Qué tal si comenzamos con mi vida estaba mal y ahora está menos mal? No está totalmente bien, pero ya no está tan mal. Y no hice nada más que creer en Cristo. Debemos de asegurarnos de hablar algo que ellos puedan entender. Ahora, Pablo lo hizo, se preparó para eso, y sigamos leyendo en el verso 3. ¿Saben qué? Vamos a practicar esto. Vamos a esquematizar lo que vamos a leer. Esquematizar es ordenar o segmentar, poner un orden a lo que estamos leyendo. Entonces lo vamos a hacer como un ejercicio, por lo que les voy a preguntar al final. Vamos a esquematizar de qué trata el sermón más importante de Pablo. ¿Ok? Entonces lo vamos a leer juntos. Los que no dan Biblia, porfa, escuchen y díganme: ¿de qué trata el sermón más importante de Pablo? Verso 3. Yo de cierto soy judío. No soy el egipcio terrorista. Nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, en Jerusalén. Instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Antes perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote que está ahí enfrente también me es testigo, y todos los ancianos que ahí están enfrente, de quienes también recibí cartas para los hermanos, fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados por ser cristianos. Paren ahí. Hasta este punto, teólogos, estudiantes de la Biblia, ¿alguien me quiere levantar la mano y me podría decir de qué trata el sermón más importante de Pablo? Ok, démosle una ayudadita más, un verso más. Verso 6. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Paren ahí. Ok, esa ayuda fue más que suficiente. En un esquema en el que estamos tratando de decir de qué trató el sermón más importante de Pablo, díganme, ¿de qué trató? ¿De qué ha hablado en toda esta porción, Corado? Por el momento, mira, muy buena. Dice Corado, por el momento parece que se está introduciendo. Muy crítico, Corado, pues lo que acabamos de decir es que él dijo: yo soy judío. Soy como ustedes, pero nací en una ciudad helenista, no judía,
sino romana, por eso soy ciudadano romano, pero fui criado y educado como judío celoso de la ley. Perfecto. Luego se pasa al verso 6 de introducirse, y en el verso 6, ¿qué dice? ¿De qué empieza a hablar después del verso 6 y 7? Démosle una más. Vamos al 8. Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Paren ahí. Parte 2. ¿De qué trata el sermón más importante de Pablo? Mi hermana no le alcanzo a ver. Gríteme. ¿Ah? Ahí está, Geraldine, perdón. Exacto. Lo que Pablo está diciendo en el sermón más importante es su testimonio. Escuchen esto. Hay una palabra que él utilizó cuando estaba introduciendo lo que iba a decir. Vayan al verso 1. Varones, hermanos, padres, oíd ahora. ¿Pueden leer en voz alta qué dice ahí? ¿Oíd ahora qué? Mi defensa. Escuchen eso. La palabra en griego es apologética. Lo que ustedes y yo ya hemos leído, que es la defensa de algo. La defensa de nuestra fe. Pablo estaba diciéndole a todos los escépticos, a todos los ateos, a todos los que no creían, déjenme darles la mejor defensa de mi fe. ¿Cuál fue la mejor defensa de la fe de Pablo? Su vida. No vamos a terminar de leerlo, porque básicamente lo que Pablo dijo fue, yo era un asesino, yo era un religioso y yo era un miserable. Un día Dios me llamó y Cristo me cambió. Les dijo a todos ellos, tengo pruebas científicas para decirles lo que Dios puede hacer. Tengo pruebas proféticas, tengo pruebas literarias. ¿Y saben qué? Las hay. Para probar no solo la existencia de Dios, sino para verificar todo lo escrito aquí. La hay. Hay toda una materia en el seminario en la que nos dedicamos a eso. La hay. Pero uno de los predicadores más grandes de todo el Nuevo Testamento les dice, la mejor prueba de que Dios existe y del poder de Dios es mi vida transformada. La mejor prueba que hay de lo que Dios puede hacer en la vida de otros es lo que Dios está haciendo en mi vida. Y Pablo empezó a contar que quizás era hijo de padres divorciados. Pablo empezó a contar que quizás nunca tuvo un papá o una mamá. Pablo empezó a contar de cuántas noches pasó tirado en una cantina con alcohol. Pablo empezó a contar todo lo que sufrió en su vida. Y luego les dijo, y Cristo me cambió. Y yo estoy aquí con una nueva vida y una nueva esperanza por lo que Cristo hizo. Escúchenme, no hay mejor defensa de vuestra fe que vuestro testimonio. Cuando las personas escuchan lo que Dios ha hecho en sus vidas, puedo darles
esta confirmación va a ser uno de los sermones más poderosos que ustedes alguna vez prediquen. Sé que muchos de nosotros aún estamos en proceso y aún pensamos, Carlos, si yo dijera mi testimonio, ¿qué podría decir? Si aún me siento malo, si aún estoy sufriendo, estamos en proceso. Pero aún lo que ha hecho hasta hoy es un gran testimonio que podemos compartir.